un tono más de fábula, pues saturando mucho los colores y sacándolo un poco de los tonos naturales. Y nada, pues estoy contento con la foto, me encanta. ¿Más preguntas? Ya sé que es lunes. Yo que te quería preguntar por la temática de la película. No sé si quieres retratar de alguna forma la falta de acción de la clase social, en este caso más poderosa, o qué querías reflejar con esta fiesta. A ver, pues un poco la película viene de... O sea, empecé a escribirla en el 2019 y yo creo que tiene más que ver con una crisis de la mediana edad mía propia, ¿no? De entrar en la... ya iba a entrar en la década de los 40 y en ese midpoint te preguntas qué estás haciendo. Entonces viene de plantearme si de una reflexión personal podría sacar un tema más universal, ¿no? Y de ver si en realidad esa clase alta que retrato pues está un poco caricaturizada, está dramatizada hacia un lugar que no es realista, porque yo ni siquiera he vivido eso ni sé cómo retratarlo. Entonces pues lo hago desde un punto de vista desde que yo me lo imagino y con esa cierta decadencia que le conviene a la película. Viene pues, a plantearnos a ver si, a cuestionarnos, ¿no?, a cada uno de quiénes éramos cuando éramos más jóvenes, viene a apelar a ese joven que sí estaría satisfecho con lo que somos, ¿no?, cuando somos con lo que somos en la edad adulta, a nivel de pues, compromiso con lo social o con los males más ajenos que no son los nuestros propios. A veces sobrevivir es tan difícil que uno se vuelve como más impermeable a los males de los demás, pero por eso quiero decir que no es una caricatura y no es una crítica tan devastadora, porque a veces ya solo con sobrevivir la sociedad tenemos bastante tema, ¿no? Y bueno, pues también habla de esas barreras que bueno, la incomunicación un poco, ¿no? La película está dividida en dos partes bien diferenciadas y queríamos que el sufrimiento de los chavales no pasase a la otra parte y rechazamos de alguna manera que ese montaje estuviese intercalado, porque en realidad pues desde yo por ejemplo pues, a mi edad pues no tengo contacto con nadie de una generación de 20 años más joven, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas pues quería reflejarlas, que yo como adulto no sé cómo los jóvenes saldrán de sus propios problemas en el futuro, ¿no? Pero sí que hay un final que yo considero sanguinario pero optimista. Y creo que bueno, que eso se trata, ¿no? Que a través de esa dramatización, pues yo que sé, plantar un lugar desde el que, como dura poco además, pienso que los 20 minutos que le faltan son para tomar una caña luego y comentarla con los amigos. Sí. Bueno, aprovecho para preguntar sobre el proceso de guión, de escritura, Sí. ¿no? Claro, Mamántula era un medio, Sí. y aquí ya te enfrentas a un largo, Sí. también hay una confusión, pero te quería preguntar sobre esto. Has hablado, ¿no?, de que esa crisis de los 40, de cómo pues de ahí surgió, entiendo, pero a la hora de decir, oye, vamos a escribir esto, ¿qué imaginario estaba? Sí. Porque también tú tienes unos referentes a veces de Expediente X igual hasta cosas más de serie B, entonces de aquí ¿cómo ha sido ese ponerse a trabajar en el guión? Gracias. Pues había una buena ensalada de referentes y una buena ensalada de guionistas. Quiero decir que el grueso del guión lo escribo con Juan González de los Burling Percebes. Desde la página, cuando no había ninguna página de guión escrita, empezábamos con una sinopsis, tratamiento, hasta que hubo 80 páginas y prácticamente 5 o 6 versiones del guión fue con Juan González. Y llegó un momento en el que me apetecía mucho volver a trabajar con Chema García Ibarra, que es un colaborador habitual, y le cedimos de alguna manera el testigo en un momento en el que nos encontrábamos un poco más secos de ideas nosotros, un poco agotados de darle vueltas a lo mismo y de alguna manera de encontrar salida a problemas que estábamos encontrando. Y entonces viene un compañero de confianza, vino como revulsivo a un poco darle un meneo a aquello sin la empatía que teníamos, sin esos enganchones, como sin ese compromiso que teníamos nosotros ya con determinadas cosas de la película, ¿no? Él podía más
libremente tachar y rehacer cosas un poco con la confianza que nosotros le otorgábamos, porque nos gusta mucho su trabajo y su enfoque, su universo. Y en un momento dado, con ese documento, pues pedimos a la ayudas, financiamos la película, pero cuando llegó el momento de rodar la película todavía le faltaba, o sea, como que yo me había agotado de leer ese texto y no lo veía, pues no me hacía como, había perdido un poco la ilusión, porque lo había quemado picheándolo, leyéndolo. Y ahí entraron Julián Henson y Leonor Iglesias como un poco vitaminas, ¿no? Que entraron ahí con ideas nuevas, reescribiendo de alguna manera la forma de hablar de los chavales, adaptándola a un vocabulario que les pegase más, le dieron, igual distinguieron más ese grupo de jóvenes que al principio era más, tenía una sola voz. Entonces, bueno, estoy muy contento con cada una de las fases, con cada uno de lo que ha aportado cada uno de los guionistas, porque ha sido muy bonito. Y a la hora de referentes, pues me gustaba mucho para la primera parte que la primera parte tuviese algún magnetismo, siempre salvando las distancias, siempre desde un punto de vista muy particular. No me estoy adaptando a nuestra historia. A mí me gusta mucho Picnic at Hanging Rock, por ejemplo, que nos gustaba como algo, pues como un mal, pero que está ahí, pero que es el viento, pero que es una roca, pero ¿qué demonios está pasando? ¿No? Hay una cierta magia a la hora también de explorar la casa, a la hora de no lo sé, ¿no? Nos gustaba que fuese más atmosférico y menos tal, hasta que llegamos a ese punto de ruptura de las dos historias. Y para la segunda parte, pues hay una tradición de cine español que me gusta mucho, pues que empieza desde Buñuel hasta El Ángel Exterminador, hasta Mamá cumple 100 años, o hasta Las Truchas de José Luis García Sánchez, o bueno, películas más actuales que siempre son de una sociedad en decadencia, como puede ser El Triángulo de la Tristeza o la propia La Zona de Interés. Quiere decir que al final hemos construido ese universo que es muy propio de los que viven ahí, que acaba siendo una especie de inframundo, y lo que queda afuera, lo que queda rodeado por el fuego, pues no está tan lejos de esa cosa que plantea yo tan Gleiser con esa familia que vive ajena al mar, que lo tiene a la vuelta de la esquina. Entonces, pues hemos bebido un poco de referentes más antiguos, más modernos, y bueno, hemos tratado de añadirle pues nuestro toque personal y nuestro humor para dotarlo de algo pues original, y también la ruptura entre las dos historias pues le aporta algo que no existe en las películas que acabamos de hablar, y de esa mezcla y ese cóctel pues sale de la película. Luego nos habíamos fijado también en un cómic que me gusta mucho de Charles Barnes, que se llama Dark Hole, que pues también tiene esos fondos negros, esos rostros expresivos, y ese universo pues con la tela negra, con la tela negra lo rodamos, pero que no se ve, ese universo en el que hay pues un fondo negro, unos perros, y en el que se sugiere de alguna manera que esos perros y esos adultos pueden estar unidos en esencia, pues los acaba de pues Love Nest o cosas así que me gustaban mucho por la imagen tan contrastada, blanco y negro, y los rostros expresivos. Pues un poco eso, pues así fue más o menos el viaje. Gracias. Hola, ¿qué tal? Para Cristina, ¿cómo te llega la propuesta? Porque es verdad que últimamente estás volviendo bastante al cine y es una propuesta bastante arriesgada, y para los productores precisamente lo mismo. ¿En qué os fijáis para apoyar esta propuesta tan variada y que tiene ese punto también de mediterráneo, como ha dicho de García Ibarra, que tiene ese punto de thriller, película extraña con tintes, no sé, un poco mediterráneo, sí? A mí, para empezar, me encanta la idea de encontrar la oscuridad del Mediterráneo. Creo que eso en sí mismo es un género maravilloso. Y bueno, yo conocí a Jon en el rodaje de Karen, donde sí. él era el director de foto, y entonces ahí nos conocimos, y yo creo, no en ese rodaje, pero poco después, ya viéndonos como amigos, me contó la historia de Balearic. Me enamoró absolutamente la historia, le dije, esta historia es oro, es increíble, y yo quiero estar, como sea, haciendo lo que sea. Y pues un poco antes del rodaje me llamó, me preguntó si tenía esas fechas libres, aparte de lo que había para estar. Y pues eso, fundamentalmente como fan de Jon, de su cine, de su visión. Había visto Mamántula también, creo que es un cine necesario, valiente, que es el que a mí me gusta ver, francamente. Y entonces por eso me apunté a ciegas. Encima me había escrito un papel maravilloso de hija decadente, posiblemente ex-cocainómana, y bueno, perteneciendo a esa familia con ese caserón, no sé, me pareció todo increíblemente atractivo, aparte de que el
grupo de gente, de actores que había reunido para representar a esta familia es atípico, somos todos performers, cada uno en lo nuestro, todos bastante extremos, y bueno, yo vengo un poco en representación de todos estos adultos, ¿no? Pero que era en sí mismo un grupo maravilloso con el que trabajar, ¿no? Bueno, la verdad es que entramos en el proyecto conforme nos dijo que iba a hacerlo, sin leer el guión ni nada, ¿no? O sea, intentamos un poco repetir la fórmula que habíamos hecho con Espíritu Sagrado, sí, de Chema. Y cuando nos contó la historia, antes de leer el guión, ya sabíamos que queríamos estar dentro, ¿no? O sea, porque al final, la voz tan particular que tiene Jon, pienso que si nos deja, estaremos en todas sus películas. No, o sea, nos gusta porque experimenta, o sea, nosotros también tenemos un perfil, yo creo que todos los productores que estamos implicados en la peli, tenemos un perfil arriesgado y punky, ¿no? Y eso responde muy bien a las propuestas de Jon, y luego que es un gustazo trabajar con él. Tuvimos muchas limitaciones de presupuesto, nos tuvimos que adaptar, él fue el primero que remaba a favor de obra, tuvo que renunciar a muchas cosas, otras que no quiso renunciar, y esa elección siempre la dejábamos en sus manos porque es infinitamente responsable. Entonces, vamos, o sea, con él hasta el fin del mundo. Y luego el hecho de rodar en Valencia también era un poco de coste, o sea, por coste, y porque al final la montaña alicantina es muy similar, ¿no? a la Balear, donde en un principio iba a acontecer la historia. Y creo que al final fue todo un acierto. La pena es que justo hubo un incendio, ¿no? En las montañas, como 2 semanas después que terminamos de rodar, en el mismo sitio donde está puesto nuestro incendio. Además, o sea, es que se veían las montañas, veíamos la casa, Sí, es una pena. sí, con el fuego. Es una pena que se quemaran las montañas. Sí. En cualquier caso. Sí, Sí, por eso. o que si se quemaba, podría haberse quemado durante el rodaje. No. Entiendo lo que dice. Esta es parte. Sí. No, o sea, una pena. O sea, cada vez que hay un incendio, bueno, de lo que venimos, y en esa zona es terrorífico. Y luego, pues, trabajar en 2 piscinas, ¿no? Que estaban muy cerquita. La verdad es que fue muy cómodo. Y nada, tanto el grupo de jóvenes como el de más mayores, nada, es que fue un gustazo. Nos lo pasamos súper bien. Pues personalmente, bueno, Jon y yo tenemos una productora, entonces yo no me puedo permitir el lujo de escaquearme, así que no me queda otra que producirle. Entonces, la verdad es que me da mucho placer, a pesar de lo que he dicho, porque efectivamente creo que Jon tiene un talento increíble. De hecho, es que estamos todo el rato pensando a ver cuándo es la vez que realmente seamos capaces de levantar bien de pasta para que realmente la peli brille en todo su esplendor y sobre todo que nos quede dinero para hacer una promo a la altura de lo que es Jon. Creo que en cualquier caso Jon peli tras peli se está haciendo una carrera evidente. Creo que ya Mamántula fue un hype y yo creo que Balearic lo va a ser y va a seguir construyendo esta leyenda de superdirector que tiene Jon, y le vamos a acompañar para que haga lo que quiera o lo que podamos darle para que haga lo que quiera. Creo que intentamos hacer cine prácticamente desde la disidencia. Creo que cada vez que hacemos una peli estamos aprovechando errores del sistema, es un poco la sensación que tengo. Por eso creo que estas pelis tienen un valor extra, más allá de lo estrictamente, el valor de producción que pueda manifestar. Incluso creo que los errores de la peli hablan de la valentía y de la libertad con